corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Y el vídeo de hoy, pues el vídeo de hoy quiero pues mostraros cuáles son mis 5 imprescindibles pequeños electrodomésticos a la hora de realizar la tarea cotidiana de lo que es la limpieza de la casa. Me refiero a pequeños electrodomésticos porque bueno, yo sobreentiendo que lo que es la lavadora, el lavavajillas, la secadora, porque eso es opcional o no todo el mundo tiene secadora, pero bueno, yo eso lo veo de una necesidad imperiosa. Sí que es verdad que bueno, pues se te estropea la lavadora y puedes pasar unos días sin lavadora, pero la verdad es que yo desde luego, y pienso que muchísimas y muchísimos de vosotros, no podríamos vivir ya sin una lavadora automática en la que pues eso, ya nos hemos acostumbrado a vivir con ello, igual que el lavavajillas. El lavavajillas no es imprescindible, porque es verdad que yo, por ejemplo, en mi casa de la playa no tengo lavavajillas y bueno, pues me cuesta al principio acostumbrarme, pero bueno, pues tampoco es algo que sea imprescindible en nuestras vidas. Lo que pasa que nos hemos acostumbrado y nos hace la vida muchísimo más cómoda. Pero bueno, yo hoy lo que quiero presentaros son mis 5 pequeños electrodomésticos que me facilitan muchísimo la labor diaria de lo que son las tareas del hogar, y quiero presentároslo y también explicaros el por qué para mí son imprescindibles y el por qué este tipo de electrodomésticos. Bueno, pues como podéis ver, mi súper imprescindible es la aspiradora. La aspiradora, yo en mi caso tengo Dyson. Yo la verdad es que si tenéis que compraros una aspiradora, os lo aconsejo que os la compréis una aspiradora sin cable, porque es súper práctica, sobre todo si tenéis casas con otro piso arriba, como es mi caso, o aunque no tengáis, que lo tengáis todo en una planta, la comodidad de no tener que estar enchufándola a ningún sitio y el cable por el medio, la verdad es que yo lo recomiendo 100%. ¿El por qué Dyson? Bueno, pues porque Dyson yo puedo compararlo porque he tenido de otra marca también sin cable, y lo que es la potencia que tiene Dyson no la tienen ninguna aspiradora. Aparte, estas aspiradoras tienen un filtro, que este filtro, bueno, pues se lava, se vuelve a colocar, y esto pues, como bien dice la palabra, filtra todo lo que es el polvo, los ácaros y todo lo que va recogiendo. Luego también lo que me gusta de Dyson es que tiene pues el rodillo este lleva un motor, con lo cual mueve el pelo de lo que son las alfombras. Tienen un montón de accesorios que, como podéis ver, tienen muchísimos accesorios. A mí me falta uno que es como este, pero pequeñito, para lo que es la tapicería, que en cuanto pueda pues me lo quiero comprar. Pero bueno, yo, si os tenéis que comprar una aspiradora, os recomiendo que hagáis una pequeña inversión, porque no son baratas, pero os merece la pena. Las nuevas de ahora llevan incluso una luz láser, que ahí, vamos, ves lo que hay y lo que no hay de suciedad, con lo cual ya os digo que no son baratas, pero merece la pena. El por qué yo Dyson, yo puedo comparar, porque me diréis, bueno, es que hay otras marcas que son muy buenas. Yo no digo que no sean buenas, yo lo comparo con lo que yo tengo. Entonces hay una marca que es Forware, que es la de Thermomix, que muchas me habéis comentado, no, pero es que la aspiradora de Forware es buenísima. Pues mirad, yo de Forware tengo 2 aspiradoras en España, y bueno, la primera que tuve pues tendrá como casi 30 años. Claro, ahora es mucho más moderno porque la otra que tengo es mucho más moderna y no pesa tanto, pero aún así
pesa. Sí que es verdad que la potencia que tiene es increíble, aspira muchísimo, pero pesa bastante y luego es el rollo del cable. Creo que ahora han sacado una también sin cable, esa no puedo compararla, supongo que también será buena, pero yo os hablo pues desde mi experiencia, que yo de verdad que esto no es ninguna promoción ni nada, este vídeo no es promocional, os estoy hablando de lo que yo tengo en mi casa, de lo que a mí me gusta y luego ya pues vosotros cogéis lo que más os interese. Yo simplemente os estoy enseñando lo que yo tengo y lo que a mí me funciona. Segundo electrodoméstico que os quiero presentar, que para mí ya se ha convertido en un imprescindible, es la Tineco, o sea, la maravillosa Tineco. Esta aspiradora, pues que a la vez friega el suelo. Modo auto. Bueno, pues esta máquina es una maravilla. Sí que es verdad que quiero deciros que esto no sustituye a la aspiradora. Es totalmente diferente. Me habéis enviado muchísimos comentarios en los que me preguntáis, ay, es que quiero comprarme una aspiradora, pero no sé cuál. ¿Cuál tú me recomiendas? ¿Dyson o Tineco? Entonces, empecemos por partes. Dyson y Tineco son totalmente diferentes. Son dos aparatos totalmente diferentes. Sí que es verdad que los dos aspiran. Pero si tú lo que quieres es una aspiradora para aspirar las alfombras, para aspirar los rodapiés, para aspirar los techos, los rincones, para aspirar cualquier cosa, colchones, no sé si tenéis moqueta, las escaleras, todo eso, yo recomiendo Dyson, porque eso es una aspiradora. Ahora, si lo que queréis es una máquina como Tineco para fregar el suelo, que es de lo que se trata, pero que a la vez Tineco lo que hace a la vez que te friega el suelo es que si te ha caído algo, si tienes algo en el suelo, pues te lo aspira. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo cuando terminas de comer, normalmente yo toda la vida de Dios en mi casa, pues cuando uno termina de comer siempre o de cocinar, pues se friega la cocina, se recoge la cocina, se barre y se friega el suelo. Eso se ha hecho toda la vida. Luego ya uno se sienta a tomarse el café, las pastas y la sobremesa, que puede durar 2 horas, sobre todo si es domingo. Entonces, bueno, pues esto es súper cómodo porque tú terminas de recoger la cocina y entonces, en vez de sacar la escoba y luego la fregona, llenar el cubo con el agua y todo el jaleo, pues nada, coges tu Tineco, la pasas por la cocina y a la vez que te está fregando, te está recogiendo si ha caído algo al suelo. Entonces, a mí me gusta mucho Tineco por eso, porque te facilita el tener que sacar tanto tareco y bueno, pues en un solo paso te lo hace todo. También para los cuartos de baño, tú terminas de limpiar el cuarto de baño, le pasas la Tineco, te aspira pelos, te aspira todo lo que a lo mejor haya podido caer o haya en el suelo y a la vez te está fregando el suelo. Sí que es verdad que los rincones los tienes que hacer a mano con una bayeta, porque claro, lo que es donde va el rodillo, pues eso tiene unos bordecitos que evidentemente, vamos, ni cualquier aspiradora, a no ser que cojas el accesorio para limpiar lo que son las guías y así el más finito, tampoco te va a aspirar bien los rincones, con lo cual siempre lo que son los rincones, eso hay que hacerlo a mano y con una bayeta. Eso es así impepinable, pero bueno, para lo que es el día a día, la verdad es que la Tineco funciona muy pero que muy bien. Yo muchas veces incluso la paso hasta por encima de las alfombras que tengo en la cocina, que la verdad es que fenomenal. Otro de mis imprescindibles es mi querida Thermomix. Ya sabéis que yo sin Thermomix no puedo vivir. La uso prácticamente todos los días, incluso hay días que varias veces.
¿Por qué me gusta Thermomix? Bueno, yo Thermomix la tengo ya en España, tenía otro modelo más antiguo que esta, pero me encanta porque es un electrodoméstico muy versátil. Me refiero, normalmente en una cocina pues necesitamos un rallador, necesitamos un triturador, necesitamos un cortador, un pelador, bueno, pues una cazuela para cocinar. Entonces con Thermomix la verdad es que lo tienes todo. ¿Que necesitas picar cebolla? Lo haces aquí. Cualquier verdura te lo pica. ¿Que necesitas picar carne? Pues lo mismo, te pica la carne. ¿Que necesitas amasar pan? Pues te amasa pan. Elaborar cualquier bizcocho, lo haces todo aquí. Que ahora dices que voy a hacer, no sé, cocinar al vapor, porque esto tiene el accesorio que es el Varoma, que es para cocinar al vapor. Entonces a mí me encanta cocinar al vapor, porque lo que ocurre es que, por ejemplo, tú las verduras, si las cocinas al vapor, lo que son las propiedades, las vitaminas que puedan tener las verduras, pues no las eliminas. Si las hierves, les estás eliminando todas esas vitaminas. Es como comprar la verdura congelada. Para mí es mucho más sano comprarla, porque ¿qué ocurre? Que cuando la congelan directamente. Si tú la compras fresca, tú no sabes cuántos días lleva esa verdura en la tienda, con lo cual cada día que va pasando va perdiendo propiedades. Entonces yo os aconsejo que muchas veces yo compro la verdura congelada, porque sé que esa verdura tiene todas las propiedades que tiene la verdura. Entonces, bueno, pues con Thermomix podéis cocinar cualquier cosa, desde unas lentejas, un bizcocho, hacer masa para pizzas. O sea, es algo increíble. Esto es un electrodoméstico que está todo en uno, porque te pica, te bate, te corta, o sea, todo. Te fríe, porque claro, tiene la función de cocer, tiene también un peso, con lo cual tú todos los ingredientes que le vas poniendo te los va pesando. No necesitas tener adicional un peso de cocina para pesar los alimentos. La verdad es que a mí Thermomix, cuando llegamos aquí a Estados Unidos y me dijeron que tenía que comprarla en Canadá por el tema del enchufe, pues la verdad es que dije wow, hasta que encontré a Cristina, que ya sabéis que en mi cajita de descripción ahí tenéis la dirección de Cristina, por si vivís aquí en Estados Unidos y estáis interesados en tener Thermomix. Ella os la va a llevar a la puerta de vuestra casa, pero vamos, en una semana. Entonces, bueno, pues yo recomiendo, no es un electrodoméstico barato, pero yo lo recomiendo 100%. Y bueno, pues ¿qué os voy a decir que no sepáis de lo que es la freidora de aire? Yo estoy encantada, lo siguiente, yo mi primera freidora de aire me la compré hace 3 años, porque muchas veces siempre digo 2, pero no he hecho la cuenta de que aquí en Indiana llevamos ya 1 año viviendo, con lo cual la tengo ya 3 años. Esta es nueva, porque ya sabéis que esta marca Ultenic, yo colaboro con ellos, y entonces, bueno, pues la verdad es que es increíble esta freidora de aire, lo que es capaz de hacer. A mí me gusta muchísimo utilizar la freidora de aire, porque yo antes había algún tipo de comidas que no las hacía, como las patatas fritas y muchas cosas así de fritos, por el tema del aceite. Entonces, bueno, pues desde que descubrí la freidora de aire, pues mis hijas son un poco más felices, porque ya empiezo a hacer lo que son Tater Tots, lo que son las patatas fritas, lo que es el boniato frito, que está buenísimo, los calamares a la romana. Yo siempre los hacía en el horno para no tener que freírlos, pero claro, daros cuenta que el horno se tiene que precalentar y luego pues cocinar lo que pongas, con lo cual el horno gasta muchísima más electricidad que lo que es la freidora de aire. Y especialmente esta freidora, mirad, tiene el panel aquí arriba, tiene ya lo que son los programas preseleccionados. Y tiene ya, por ejemplo, pues en el dibujito de las patatas fritas, pues ahí ya te pone el tiempo y la temperatura a la que se hacen, con lo cual es solamente darle donde está al botoncito y ya está. Entonces, bueno, pues aparte tiene la función de hacer de todo, hasta incluso pan. Ya sabéis que yo hago el pan del desayuno, lo hago en la freidora de aire.
Y bueno, pues estoy súper contenta. La capacidad de la freidora de aire, pues que sea bastante grande, yo la recomiendo. Aunque seáis 2 o 3 personas en casa, yo os recomiendo que os la compréis grande, porque bueno, pues incluso podéis hacer hasta un pollo entero. O sea, el mismo pollo entero que se hace en el horno, que le pones dentro el limón, pues aquí lo podéis hacer perfectamente igual. Y luego, pues a la hora de limpiarla es súper fácil, porque en caliente yo le pongo un chorrencito de lavavajillas, le pongo agua que lo cubra, nada, 2 deditos, la pongo 3 minutos, y luego simplemente es darle un poquito sin el estropajo para no rayar lo que es el teflón, y se le va enseguida la suciedad, y la verdad que muy bien. Y lo que es la resistencia de arriba, pues mirad, o sea, nada, lo mismo, no sé si se ve, se le pasa la bayeta, y si tú le pasas la bayeta cada vez que la utilizas, pues esto no se te llega a ensuciar nunca, con lo cual está siempre perfecta. Ya os digo que esto de la freidora de aire ha sido toda una revolución en lo que es la cocina. Yo, por ejemplo, este verano en la playa, pues ya sabéis que uno está de vacaciones y se come mucho más fuera, entonces por las noches o a mediodía, si hacía algo rápido, pues o bien lo hacía con la versión económica de Thermomix, que es la Mambo de Cecotec, que la tengo allí, y la freidora de aire, que allí tengo esta misma. Entonces, bueno, pues la verdad es que para mí ha sido todo un descubrimiento, y yo os la súper aconsejo. Incluso han habido comentarios que me han dicho que su nutricionista le ha recomendado que se compre la freidora de aire, y yo ya os digo que yo os la recomiendo también, porque, vamos, es impresionante lo bien que cocina las cosas, sin nada de grasa. Muchas veces si queréis ponerle un poquito así de aceite de oliva en spray, pero que no es necesario, y la verdad es que las comidas salen perfectas. Y el siguiente electrodoméstico, pequeño electrodoméstico, que yo os recomiendo 100%, es la olla rápida. Yo tengo la Instant Pot. Aquí es donde yo elaboro un montón de comidas, porque casi todas las comidas que hago de caliente las hago en esta olla, y también hago el yogur. Ya sabéis que yo hago el yogur casero, porque a nosotros no nos gusta otro. Y bueno, pues lo que es un guisado de ternera, un potaje de garbanzos, unas lentejas, bueno, pues todo eso yo lo hago, la comida de Dinky, yo lo hago todo en esta olla rápida. Esta olla rápida, aparte de ser olla rápida, también tiene la función de cocción lenta, lo que es la slow cooker. Yo tengo una, pero que la tengo guardada porque esta tiene la misma función, con lo cual ya no necesito otra. La tengo porque la tenía antes de tener esta, pero ya os digo que esta es de la marca Instant Pot. Os la puse este verano porque yo me la compré también, la tengo en España, porque bueno, tuvieron en los días del Amazon Prime, tuvieron una súper oferta, porque el precio creo que eran como 120 euros, y se quedó en, no me acuerdo bien si fueron 59 o 69, no estoy segura, pero vamos, que se quedaba prácticamente a la mitad de precio. Entonces era una oportunidad que yo os lo puse por Instagram, porque dije, es que vamos, es que mis chicos tienen que saberlo, porque esta oportunidad no pueden dejarla escapar. Sé que muchas de vosotras la comprasteis y que estáis encantadas. Entonces, bueno, pues la verdad es que está fenomenal, porque es como una olla express de toda la vida, lleva su goma. Yo, por ejemplo, para hacer el yogur le quito la goma, porque siempre la goma, pues de las comidas, puede coger un poquito de olor. Entonces, bueno, pues aunque la laves, siempre se queda un poquito el olor a comida. Y nada, y la cubeta es una cubeta de acero inoxidable, como la de cualquier olla normal. Entonces aquí puedes hacer de todo, puedes incluso hasta cocinar al vapor, porque también lleva como una rejilla que se pone en el fondo para tú cocinar al vapor.
bueno, pues puedes incluso cocer huevos, hacer un montón de cosas. Yo este invierno voy a tratar de haceros recetitas tanto con esta olla como con la freidora de aire, para que así cojáis ideas. Y también, bueno, pues si vosotras hacéis, no sé, algo que yo no lo haga en esto porque no se me haya ocurrido hacerlo con esto, porque está claro que yo también utilizo lo que son las ollas normales, pero muy poco. La verdad que muy poco, porque lo que más utilizo es esto y la Thermomix. La Thermomix es una pasada, y la freidora de aire. Estas tres últimas cosas para mí son súper imprescindibles. Y otro de los pequeños electrodomésticos que a mí ya no me puede faltar es esta máquina de Little Green de Bissell. Esta máquina lo que hace es, bueno, pues lleva dos depósitos, uno para el agua limpia y otro para el agua sucia, y lo que sirve es para limpiar las tapicerías, tanto de los sofás, de las sillas, las moquetas, las alfombras, para cualquier accidente que te haya ocurrido, que te caiga, pues no sé, un poquito de café, o que si tienes una mascota, por lo que sea, se haya hecho pipí, y entonces pues nada, coges y le das, o no sé, si tenéis niños, pues siempre puede haber algún accidente, o que algún niño haya vomitado, cualquier cosa. Esto va genial, pero genial. Pues eso, las sillas de lo que es el comedor, pues de vez en cuando eso hay que limpiarlo. Entonces antiguamente nosotros en mi casa siempre las hemos limpiado con agua y amoníaco, pero ya sabéis que el amoníaco es muy fuerte, que es un gran limpiador, pero es muy fuerte. Entonces con esto, vamos, es que se quedan estupendas. No, lo siguiente, le pasas, yo los sillones que compré los limpié con esta máquina y se han quedado nuevos, impecables. Entonces esto es otra de las cosas que para mí ya son imprescindibles. No es nada caro para la función que tiene, porque por ejemplo yo la escalera ya sabéis que la tengo enmoquetada, y claro, limpiar esa moqueta o mandar a una empresa a que te la limpie, pues te va a cobrar muchísimo dinero, y como yo soy tan maniática, nunca me lo van a dejar como yo quiero. Aparte, nosotros vivimos al principio en una casa alquilada que estaba toda enmoquetada, y yo lo primero que hice fue contratar a una empresa para que lo limpiasen la moqueta de todo. Y claro, mi sorpresa fue que luego, después de limpiártelo, te ponen unos ventiladores enormes para que se seque, porque se moja. Entonces lo que me gusta de esta maquinita es que, claro, conforme va soltando el agua, la va aspirando. Entonces no llega a mojarse como tal, no llega a profundizar el agua en lo que es el tejido del todo, es más superficial, es más pues por lo que se ha manchado. Porque sí, claro, si te cae algo y lo dejas ahí, dentro de 3 días vienes con la maquinita a quitarlo, pues es obvio que te va a costar mucho quitarlo. Pero si tú en el momento que ocurre sacas la maquinita y le pasas, o por ejemplo en las sillas, que es simplemente por darle un repaso para refrescar, pues se te van a quedar estupendas. Entonces la verdad es que yo estoy súper contenta con esta máquina. Creo que los modelos de ahora no es tan verde, tan oscuro, es un verde más así pistacho, pero vamos, que es la misma máquina. La tenéis en mi tienda de Amazon, la podéis conseguir. Os voy a dejar los enlaces de estos electrodomésticos en la cajita de descripción. Pero ya os digo que esto para mí fue un gran descubrimiento, porque es muy práctico. Otro de los electrodomésticos que no me puede faltar es la mopa de vapor. La mopa de vapor, la verdad es que yo estoy encantada desde el primer día que me la compré. ¿Por qué? Pues porque te sirve igual para el suelo que para las paredes. Entonces yo, cuando hago las limpiezas tanto en primavera como en otoño, me gusta limpiar las paredes. Entonces alguna vez las he hecho con una mopa normal y con la bayeta bien escurrida, pero como mejor se quedan es con la mopa de vapor. Entonces esta mopa de vapor, la verdad es que, mirad, es súper ligera. Sí que es verdad que el depósito del agua no es muy grande, que bueno, pues constantemente hay que ir llenándolo.
pero es muy ligerita, no pesa casi nada. Luego aquí, como veis, lleva unas mopas que se quitan. Puedes lavarlas, incluso pues le puedes añadir cualquier bayeta que vosotros tengáis, porque como es con velcro se adhiere y la verdad que muy bien. Y si no, pues como toda la vida se ha hecho, la bayeta enrollada con 2 pinzas que le ponía mi madre y la verdad es que funcionaba genial. Entonces, bueno, pues esta mopa de vapor os la he dejado alguna vez en la cajita de descripción también, la referencia por si queréis mirarla. Hay muchísima variedad, la verdad. Yo cuando la compré tuve un fallo porque me tenía que haber fijado que el depósito fuese más grande, pero también os digo que al ser así manejable estoy súper contenta. Lo que me hubiese gustado, que no lo hay, es que, se lo digo a los fabricantes, que por favor hagan una mopa de vapor pero inalámbrica, porque el tema del cable, pues ya sabéis que a mí no me gusta nada, pero bueno, como esto tampoco es algo que se usa a diario, pues no me importa. Yo la verdad es que estoy súper contenta y además se nota muchísimo cuando paso la mopa de vapor, en vez de pasar la fregona o pasar la Tineco, con la mopa de vapor la verdad es que se nota muchísimo. La casa huele hasta diferente, porque bueno, pues también le podéis poner, lleva aquí como un depósito para ponerle aceites esenciales si vosotros queréis, o árbol de té, lo que queráis. Entonces, bueno, pues la verdad es que para mí la mopa de vapor se ha vuelto también ya un imprescindible en mi vida. Así que nada, corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya, bueno, pues servido de inspiración, de motivación, que os haya sido útil estas recomendaciones que yo os he hecho, porque la verdad es que muchos de vosotros me habéis preguntado qué te comprarías, qué no te comprarías. Entonces, bueno, pues estos son los electrodomésticos que a mí, bueno, pues a ver, uno puede vivir sin ello perfectamente, pero ya os digo que para mí son imprescindibles. Así que nada, corazones, hasta aquí me despido con un fuerte abrazo a todos y como siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!